a continuar en Colòmbia tu pots tindre molt d'èxit després. No, li dius això, que vaig a parlar de les regles del sector audiovisual i com afecten a les dinàmiques de mercat, o si les tracten de... si les estimulen, una cosa així, no? Dient, continuant, no? I en concret sobre la nova llei. O sigui, hi ha una reflexió sobre això referida a la nova llei, per anar concretant més, no? De qüestions més generals d'abans a... Pareix molt bé. Lo único es que hay que tener en cuenta que hay que acabar a las 6:30, más o menos. O sea, hay que intentar a las 6:30, ¿no? Haber acabado. Vale. ¿No? Era una horita. Sí, pero que a las 6:30 hay que haber acabado para que podáis marcharos. Com tu vulguis. Sí, no. Jo tractaré de no ser molt pesat. No era muy pesada. ¿Perdona? ¿Gracias? No, trataré de no ser muy pesada. Eso no era muy pesada. Con la audiencia que tienes, yo creo que han venido más por ti, ¿no? Pues esto a tope. Perquè és al principi, ja han de signar. No sé yo si no es mérito tuyo, ¿eh? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las sesiones que hemos comenzado esta mañana. El ponente que va a intervenir en primer lugar es el profesor del área de Derecho Administrativo, Andrés Boix Palop, a quien creo que conocéis en su gran mayoría, y que va a tratar los temas relativos a las nuevas reglas. Ay, perdón, no se escucha. Bueno, pues decía que vamos a continuar con las sesiones que hemos comenzado esta mañana y que el ponente que va a intervenir ahora en primer lugar es el profesor Andrés Boix Palop, que es profesor del área de Derecho Administrativo y que va a tratar la ponencia titulada Los operadores audiovisuales y el mercado, regulación, autorregulación y derechos. En esta ponencia, como ahora seguidamente veremos, va a tratar cuáles son las reglas y cuál es la afectación a las dinámicas del mercado, si trata de establecer estímulos o, por el contrario, de limitarlos, y en su caso también pues cuál es la regulación de la nueva ley. En parte también conviene destacar, aunque en el programa también aparece expresamente citado, que Andrés Boix es el investigador principal del proyecto que en cierta manera da origen a estas jornadas y que es un proyecto del Ministerio titulado Pluralismo, contenidos en la nueva regulación española de los mercados audiovisuales. Es un proyecto pues, con una amplia vocación de análisis de estos aspectos, y esta es la primera de las jornadas que va a integrar la investigación del proyecto. Bueno, pues sin más, pasamos la palabra. Moltes gràcies, bona vesprada a tots. Bueno, lo que voy a intentar hacer es, aprovechando algunas de las cosas que se han visto esta mañana, ir desarrollando algunas, también a partir un poco de algunos puntos de interés que habéis resaltado vosotros cuando habéis preguntado, que me han parecido en general particularmente atinadas, porque afectan a elementos que son absolutamente esenciales de la discusión respecto de cómo regular, cómo hemos de, en tanto que sociedad, tratar de ordenar para mejorar los fenómenos comunicativos. Cuestiones que se refieren
a si la acción pública ha de ser una acción que, en el fondo, deje más libertad a los ciudadanos expresarse, incluso aunque sean expresiones que puedan chocar o desagradar, o a los ciudadanos en sus vertientes empresariales, dejándoles también más libertad a la hora de definir proyectos y hacerlo con menos intervención estatal, que eran algunas de las preocupaciones que manifestabais, o los mecanismos de control público respecto de estas cuestiones. Cómo han de funcionar, cómo conseguir que sean lo más neutros posibles y que no acaben dando servicio a intereses espurios. Y, sobre todo, si a partir de la existencia de esos intereses públicos de los que nos hablaba Elisenda y de los que tan bien nos decía que constituyen elementos absolutamente esenciales para la convivencia democrática, porque probablemente pocas cosas hay más, no sé si dramáticas, pero sí al menos tristes, que constatar qué es lo que se produce cuando, aun existiendo democracia desde un punto de vista formal, la inexistencia de mecanismos eficaces de educación, alfabetización, discusión, debate, confrontación de ideas, acaba generando una pobreza tal que esa democracia formal tiene poco valor y tiene poca capacidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sobre todo de los más desfavorecidos, porque no permite cumplir sus funciones si no se dan previamente esas condiciones. Con lo cual, es extraordinariamente importante que los poderes públicos, que en el fondo no son sino una manifestación de lo que nosotros como ciudadanos queremos que sea nuestra sociedad y la forma en que ordenamos la convivencia, se preocupen de que esto funcione bien. La cuestión es cómo. Entonces, voy a tratar de identificar cuáles son las reglas ahora mismo vigentes, porque el planteamiento de mi charla ya se centra en concreto en las normas de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 y cómo en esa ley se establece una determinada dinámica del sector. Esa ley, en qué casos apuesta por intervenir y con qué criterios lo hace. También intentaré explicar, a mi juicio, cuáles son las intenciones últimas de la ley al intervenir de esa manera. Y en todo momento lo haré intentando conectar esa situación de intervención legal con las dinámicas reales que yo he llamado en el título, y está así puesto en el programa, del mercado,
Simplemente pasamos de llamar esto concesiones a llamarlo licencias, pero no hay un cambio apreciable. Y la segunda razón por la que el cambio no es muy notable es porque, aunque antes de 2010 esto era servicio público, en la práctica era un servicio público peculiar en el sentido de totalmente controlado por dinámicas de mercado o totalmente influido por dinámicas del mercado que el Estado, no sé si es que no ha sido capaz de contener o no ha querido contenerlas. Eso es un juicio de intenciones. Probablemente es una mezcla de ambas cosas. Ni ha tenido los recursos, instrumentos y capacidad para contener por medio del ordenamiento jurídico dinámicas que dependían de la propia evolución de la sociedad, de la propia evolución económica, de los deseos del público, de la existencia de un negocio y la aparición inmediata, dado que había esa posibilidad de negocio, de actores que intentaban aprovecharlo. Una serie de factores que han tenido la suficiente potencia como para impedir que el Estado usara sus normas que definían al sector como servicio público de forma coherente con esa definición. Es decir, imponiendo de verdad a los actores audiovisuales que si teóricamente estaban haciendo un servicio público por orden y cuenta del Estado para generar unos contenidos que eran de servicio público, que tenían que ser los definidos por el propio Estado, pues el propio Estado habría tenido que controlarlos, castigar excesos y encargarse de que efectivamente esos contenidos fueran tal y como él preveía, cosa que no ha hecho. Ya digo, probablemente porque era muy difícil de hacerlo y también probablemente porque ha faltado voluntad política. Porque por muchas razones, lo ha explicado Elisenda Malaret antes y creo que muy bien, el estar las competencias en manos del Estado hace que se produzca una gran contención a la hora de aplicarlas. El Estado, el Gobierno, al ser el propio Gobierno el que tenía que desarrollar estas medidas de control y, en su caso, sanción de quienes no hacían lo que el servicio público televisivo teóricamente definía como obligaciones, te tenías que indisponer con poderes mediáticos, pues preferías no hacerlo. Y probablemente esta también es una de las razones por las que los propios agentes privados estaban cómodos y están cómodos con un sistema en el que, sorprendentemente en España, esto sigue retenido por el Gobierno, sorprendentemente al menos si comparamos con el resto de países europeos, porque son conscientes de que esto les garantiza una cierta laxitud regulatoria. Y eso es lo que se producía también antes de 2010. Esa laxitud regulatoria hacía que, aunque hablábamos de servicio público, era muy difícil en ocasiones reconocerlo. Bueno, en conclusión, ya digo, en 2010 ha cambiado todo radicalmente, aunque parece que no. Parece que no, porque antes de 2010 el servicio público televisivo era una filfa, y parece que no, además, porque después de 2010 la supuesta liberalización es mucho menos liberalización de lo que podría ser, o de lo que es una liberalización de verdad. Porque los servicios públicos de interés, los servicios de interés general, antiguos servicios públicos, permiten un mayor control que en otros sectores de la economía, y en este caso el Gobierno español ha hecho uso de sus posibilidades de control y las sigue haciendo de forma extensa. Dicho sea de paso, no es algo insólito en el contexto comparado. Dentro de todos los servicios públicos que los Estados han gestionado en Europa en las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, es sorprendente que muchos de ellos han ido desapareciendo y convirtiéndose en mercados liberalizados donde se ha dado acceso a la iniciativa privada. Y, en cambio, el sector audiovisual, y en concreto el televisivo, ha sido uno de los que más ha resistido con un control público muy poderoso, a pesar de que aparentemente no es tan esencial para las condiciones de vida de los ciudadanos como el suministro de agua o de energía, pero sí que es quizá más esencial que el suministro de agua y energía para los gobiernos, y quizá eso explica esta especial resistencia a la transformación jurídica. O no, a lo mejor es su propia importancia. Bueno, el caso es, aunque no lo parezca, este cambio sí que conlleva estructuralmente y desde el punto de vista del derecho unas transformaciones profundas que nos obligan a cambiar de prisma. Y por eso me he detenido en explicarlo y voy también a tratar de poneros en situación. O sea, entended simplemente que no es lo mismo la capacidad de control que tiene el Estado sobre una actividad que es suya que sobre una actividad, por muy regulada que esté, que hacen agentes privados y que la ley te está diciendo que es una actividad que se presta en régimen de libre competencia. Por muy regulada que puedas tener esa actividad, el prisma es totalmente distinto, porque en un caso, como eres tú,
es tu actividad, puedes regular lo que quieras. Es la diferencia entre enfrentarse a lo tuyo y a lo de los demás. Es como vosotros, si tenéis que hacer cualquier cosa y para ello contratáis a alguien o le encargáis a alguien que lo haga por vuestra cuenta, tenéis capacidad para decirle lo que queráis. Y no hay ningún derecho constitucional suyo afectado. Le podéis decir, no, mira, me tienes que hacer este trabajo y lo tienes que hacer a la pata coja. Y si te conviene, te pago lo suficiente o hacemos el intercambio que sea, pero lo harás a la pata coja. ¿Por qué? Porque yo considero que lo tienes que hacer a la pata coja. Y tú no puedes invocar tu derecho constitucional a andar como un bípedo normal con dos patitas. ¿Por qué? Ya está. Es mi actividad, yo te la he encargado, tú has aceptado encargarte de ella y yo defino cómo quiero que la hagas. En cambio, si estamos regulando cómo haces tú algo que es tuyo, cómo te manifiestas en clase o cuando haces una gestión ante la administración, hay ciertas exigencias que no se te pueden imponer, que son aquellas que vulneran tus derechos. Bueno, pasa lo mismo en el sector audiovisual. Si el sector audiovisual ahora es libre competencia, podrá estar muy regulado, pero cambio de prisma fundamental. Hay unos derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos y que tienen también las empresas, que a partir del momento en que esto ya no es servicio público, pasan a entrar en juego. Por decirlo con crudeza, Televisión Española o Canal Nou, ¿tienen como empresa derecho a la libertad de expresión y a decir lo que les dé la gana? No. ¿Por qué? Tienen unos dueños, que es el Estado, y el Estado les tiene cierta capacidad para imponerles lo que les quiere decir. Otra cosa es que sea bueno que el Estado intente no interferir, no manipular, no condicionar y ser lo más neutral posible. Pero como poder, puede. Y no hay ningún derecho fundamental que lo impida. Antena 3. ¿Le puede decir el dueño de Antena 3 a sus empleados, de este tema no hablamos? Claro que se lo puede decir. ¿Y afecta eso a la libertad de expresión? No. Lo que no puede el Estado es decirle a Antena 3, de esto no hablas. Porque ahí sí que entran en juego los derechos fundamentales de ciudadanos y empresas. O al menos no se lo puede decir dentro de los límites constitucionales. Porque la Constitución sí permite ciertas restricciones a la libertad de expresión e información para defender una serie de derechos, por ejemplo, los derechos de la infancia y la juventud, por ejemplo, el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pero con esos límites. ¿Está claro? Con lo cual, primera consecuencia, no va a ser igual la capacidad de limitación que tiene, la capacidad no de delimitación, sino de limitación que tiene el Estado respecto de estos agentes privados una vez se produce este cambio. Sorprendentemente, y lo veremos después, todas las prohibiciones, regulaciones, etcétera, etcétera, en materia de contenidos y control de contenidos anteriores a 2010, cuando esto era servicio público, se han mantenido en vigor, cuando no incrementado, cuando esto ha pasado a ser un servicio liberalizado. Y digo sorprendentemente porque, con independencia de que podamos analizar cada una de ellas si se ajusta o no a la Constitución, es llamativo que el Estado aspire a controlar más lo que se dice cuando esto deja de ser suyo que antes. Segunda gran consecuencia de este cambio de prisma. Vamos a tener... Antes, ¿cómo interveníamos? Sobre las televisiones públicas y que son de la propia administración, las técnicas de intervención están más o menos claras. Es decir, es tuya, más o menos tienes una capacidad para organizarla a tu gusto. Tú apruebas leyes o normas en las que defines esa organización a tu gusto cómo será y puede ser más independiente o menos independiente, pero depende de ti. Y está más o menos claro, esas son las reglas del juego. Y respecto de lo que eran tus concesionarios de servicio público, lo definías en la concesión, ellos ganaban el concurso y a partir de ahí definías cómo se regulaba el mercado. Ahora no, ahora vamos a establecer sistemas que van a ser diferentes para regular el mercado. Es decir, ese tratar de definir el sector, de regular el sector, de controlar el sector y de ponerlo al servicio de los intereses públicos de los que se hablaba esta mañana, ahora se tiene que hacer con técnicas diferentes. ¿Qué técnicas son las que esencialmente vamos a usar y son las que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos? Bueno, esencialmente es muy importante el control de acceso al mercado, ya hemos hablado antes de eso y no me repetiré, pero apuntaré algunas cosas más. Hablaremos de las técnicas que son habituales en todos los mercados de control de la competencia para garantizar que exista una efectiva competencia en determinados mercados, que en el mercado audiovisual también se aplican, pero tienen unos perfiles diferenciados y, como también se ha apuntado ya esta mañana, no tienen por qué coincidir las reglas de competencia generales con estas, probablemente estas han de ser, y hay buenas razones para que así sea, más exigentes. Y luego tenemos
Técnicas de regulación vertical he puesto ahí, es decir, si directamente la ley establece una serie de obligaciones y mandatos, obligaciones que son más de tipo horizontal respecto de cómo tienen que organizarse los distintos agentes del sector, y luego haré una última referencia a la cuestión de las agencias reguladoras y también de los actores públicos en el sistema. Primera cuestión de estas técnicas nuevas, el control de acceso al mercado. Bueno, hemos visto antes en la ponencia de Gabriel Domènech que tenemos un problema de asignación de recursos escasos y tenemos que decidir cómo se asignan. Bueno, primera constatación que yo hago, ya la he hecho antes. Hemos cambiado totalmente de prisma de 2010, antes de 2010 a después de 2010, y el sistema de asignación no ha cambiado. Antes eran concesiones, ahora son licencias, pero el sistema de asignación sigue siendo el mismo en sus elementos esenciales. En el elemento de que se hacen concursos, y ese es el sistema con el que se asignan, en el elemento de que el Estado además asigna a partir de unas valoraciones de los proyectos empresariales extraordinariamente laxas que permiten una enorme discrecionalidad, y tampoco ha habido cambios en que después, aparentemente, nadie considera que esas ofertas, que son las que han hecho que a ti te den la concesión, te obliguen de forma tal que si no las cumples te la tendrían que quitar. Nadie ha considerado nunca que ese sea el caso. Yo lo que sí que querría es no incidir más en esto, pero sí explicar algunos elementos de la nueva ley que explican cuál es la intención última que hay detrás en esta relación entre regulación y cómo funciona el mercado audiovisual, que no han sido tratados. La primera. En el fondo, por mucho que sea un mercado liberalizado, el control público sobre esta cuestión sigue siendo máximo. Sigue siendo máximo porque es quien entrega las licencias, pero sigue siendo máximo también porque es quien define el perímetro del mercado. Dice el artículo 27.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual ahora que las licencias se van a conceder en estos concursos a partir de las delimitaciones que establezca un plan técnico que va a decir cuántas hay. Pero ese plan técnico puede decir lo que quiera. Es decir, y hemos tenido ejemplos en el pasado de existencia de espectro vacío, sin ocupar, porque se había dado una concesión a una gran plataforma que tuvo vacías durante años esas licencias y luego, bueno, se tuvieron las vacías, no se sabía qué hacer con ellas. Lo que quiero decir es que hay que... La primera es, si tenemos un bien que efectivamente es escaso, la determinación de cómo de escaso es, ¿a quién corresponde? ¿Corresponde al gobierno, como es en la actualidad en España y así lo dice la ley, o debería corresponder a la propia realidad? Pensad en otros bienes escasos como el agua. ¿Quién determina cómo de escasa es el agua del Ebro para saber si el agua del Ebro permite dar de beber a Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y además a otras zonas de España, o por el contrario no? ¿Lo determina el gobierno o lo determina el caudal efectivo que hay en el Ebro medido? Aquí lo determina el gobierno. Es decir, en estos momentos hay espacio técnicamente disponible para muchas más licencias de las que hay. Bueno, a lo mejor muchas más no, pero más sí. La prueba es que los propios operadores les dan 4 canales, o bueno, en realidad les dan una frecuencia y les dicen, usted en esta frecuencia emita 4 canales. Y ellos dicen, ¿y por qué voy a emitir 4 canales si en esa frecuencia me caben 5 y 6? Y han intentado emitir más canales por esa misma frecuencia y el gobierno, después de un tiempo, les dijo que no lo hicieran. Ahora les deja emitir el de HD, que es como un extra. Pero, es decir, que caben más. Y los propios operadores privados lo saben. Pero no es que quepan más solo en las frecuencias que tienen asignados. Es que caben más porque hay más frecuencias. Pero el Estado lo primero que decide es cuál es el total. Y aquí la cuestión es, ¿esto es efectivamente una función pública? En la regulación pública del sector, de un sector privado, esto es tan importante, porque si es un sector público y esto es servicio público, no hay ninguna duda. Tú decides cuántos canales consideras que es apropiado que haya, y esos serán los que haya. Pero cuando estamos hablando de un sector privado, ¿por qué no dejar que haya todos los canales que sean técnicamente posibles? Solo hay una razón para limitarlos, que es querer hacer más escaso el bien de lo que es. ¿Para qué? Para, reduciendo la oferta, que con la misma demanda suba el precio del bien. Es decir, suman las posibilidades de rentabilización de los operadores que hay. Si hay posibilidad para que haya 60 licencias nacionales, de canales nacionales, y solo se dan 30, esos 30 tienen una mayor capacidad de atracción económica. ¿Es función del Estado hacer una previsión de la viabilidad económica futura de unos
operadores privados y definir cuántas licencias da para intentar proteger la rentabilidad económica de esos canales? ¿Esa es una función pública? ¿Queremos que sea una función pública? Quizás en un entorno de servicio público televisivo lo era claramente. Ahora que es un mercado que decimos que es privado y lo dice la ley en régimen de libre competencia, ¿no hay una cierta incoherencia en que una ley diga esto es un mercado en régimen de libre competencia, pero luego establezca un número de licencias sensiblemente inferior a lo que la técnica dispone para proteger los intereses económicos de eso que dice la ley que supuestamente es un mercado en régimen de libre competencia? A mí me parece un poco incoherente. Pero más allá de que a mí me da una idea muy clara de una de las cosas que el Estado ha querido retener, aun cambiando el sistema. Ha querido retener totalmente el control en el acceso al mercado e incluso el perímetro del mismo. Porque ese perímetro, como de grande sea, influye en el propio acceso. Segunda cuestión, es también discrecional esto que comentábamos antes, que puedes agrupar licencias. Bueno, darlas todas a la vez, ¿no? Hacer el concurso a la vez, cosa que ya ha sido criticada unánimemente, pero es que además puedes decidir que en vez de dar, si tienes 30 licencias, en vez de darlas una por una en un concurso una por uno, puedes decidir que las das de 4 en 4. Oiga, ¿por qué? ¿No? Es lo que pasa con los grandes grupos que explicaba José María Vidal esta mañana, ¿no? Que inicialmente cada uno tenía 4, 4, 4, 4 en el reparto. ¿Por qué? Pues porque así lo ha decidido el gobierno. Pero de nuevo, esa decisión refleja que la ley le quiere dar mucho control al gobierno para definir cómo es el mercado y cómo se entra a él, y que luego además el gobierno ha usado esa discrecionalidad de una determinada manera. ¿La ha usado para potenciar que haya cuantos más actores mejor? No. Porque si la hubiera usado para potenciar que hubiera el mayor número posible de actores, habría obligado a que las ofertas fueran de una en una, incluso sacándolo todas en bloque. Pero al agrupar de 4 en 4, lo que ha pretendido es garantizar que haya grandes grupos. De nuevo, se esconde ahí una preocupación por controlar el pluralismo, limitar el número de actores y también indirectamente garantizarles una viabilidad económica. Porque se supone que es más fácil rentabilizar esto si tienes 4 canales u 8, como tienen ya ahora algunos, que si no. Siguiente cuestión que es muy significativa. La ley lo que hace además es blindar a los actores que ya están, como hemos visto. Y los blinda por varias vías. La primera, las antiguas licencias, las antiguas concesiones que se dieron cuando esto era servicio público, se quedan renovadas automáticamente por ley. Esas concesiones se daban por 10 años, que habían sido ya objeto de 2 renovaciones, siempre a los mismos que estaban, nunca se había producido el caso en la televisión estatal al menos, y en general tampoco en la autonómica ni en la radio, aunque ha habido algún caso, por ejemplo en el CAC, donde sí que se ha dejado de renovar alguna licencia de radio, cosa que generó un gran escándalo, porque en España se consideraba que eso era inadmisible, aunque es lo normal. Se acaba la concesión y se vuelve a sacar y puede ganar otro. Bueno, pues aquí se blinda totalmente a los que ya están, y se les blinda diciendo que sus licencias, de las que ya habían pasado unos años, se renuevan automáticamente a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Y además, las concesiones que eran de 10 años pasan a ser licencias de 15. Una declaración de intenciones también bastante clara, es decir, les amplían en varios años la posibilidad de controlar el mercado oligopolísticamente. Y además, lo que ya os han comentado antes, es decir, si alguien quiere, cuando pasen 15 años, es decir, de aquí 15 años, ahora ya 12. Si de aquí 12 años alguien quiere, tiene que cumplir unos requisitos realmente duros. En primer lugar, tienes que tener un proyecto empresarial 2 años antes de que acabe la licencia, totalmente previsto para manifestar tu interés. Y luego estarte 2 años cruzado de brazos esperando a que se acabe del todo. Bueno, se supone que mientras tanto se va haciendo, en su caso, el concurso. Y tienes que cumplir todo lo que cumplió el otro, etcétera, etcétera. Bueno, ya han hablado antes de ello, no voy a abundar. Simplemente, mensaje: control de acceso al mercado, delimitación del perímetro y blindaje con esta pretensión de regular mucho la entrada para intentar concentrar en pocos actores y beneficiar a los ya establecidos. Y por último, digo ahí, titulización y mercado de licencias. Y esto es extraordinariamente interesante a mi juicio. Y tiene que ver con una cuestión relacionada con el problema de las subastas del que hablaba Gabriel Domènech, que creo que no se ha mencionado y que me parece muy interesante también, que le han hecho a Gabriel Domènech. Y le han preguntado, si hacemos unas subastas, el problema no es que los que tienen más dinero se acabarán quedando las licencias, porque si para tener licencia, para hacer televisión, lo importante es ganar una subasta, el que tenga el dinero pagará y lo tendrá. Claro,
Esto efectivamente es un riesgo, quizás se pueda atenuar o quizás no, estableciendo medidas anticoncentración, aunque a veces siempre se pueden dar trampas como las que nos contaba Elisenda en el caso, creo que era italiano, ¿no?, de este que está en las Islas Caimán, y a veces es difícil saber quién es quién, pero la cuestión es, la ley actual, artículo 29, permite tanto la transmisión como ciertos casos de alquiler. Al hacerlo así, cosa realmente sorprendente, porque tú has hecho un proyecto y te lo han dado a ti porque tú has presentado un proyecto muy bueno y muy interesante. Pero si yo luego puedo alquilar la mitad de mis canales o venderlos todos a otro cualquiera, en la práctica, ¿qué es lo que se está produciendo? Que igual que ocurre si lo que haces es subastar, ¿quién se está quedando las licencias? El que tiene dinero para pagarse o el alquiler o comprárselo. Es decir, en este contexto, siempre el que tenga suficiente dinero como para pagar y hacer una oferta irrechazable a algunos de los que han recibido la concesión, va a poder quedarse con la licencia. Al permitir esto, esta titulización de las licencias, ya se está produciendo esta situación, pero con una diferencia. Y es una diferencia extraordinariamente importante, que aparece un intermediario. Es decir, en vez de ser el Estado el que, en su caso, subaste, ¿no?, va y resulta que los que están subastando, y es lo que se está produciendo en la práctica, son los propios operadores a los que les han dado la licencia. Y claro, si eres un intermediario al que el Estado te ha dado algo gratis y luego tú lo subastas, tú estás embolsándote una ganancia que habría que plantearse por qué te la embolsas, en concepto de qué. Es decir, estos señores a los que José María Vidal explicaba, que a los dos grupos pequeños, a los que les dieron las 4 canales también, Veo, que depende del grupo editorial del Mundo, que es un grupo italiano, y Net, que depende de Vocento, que es Vocento. Estos señores alquilan sus canales a otros. Este alquiler les reporta un beneficio anual que el otro día decían que en el caso de Veo Televisión estamos hablando de más o menos $500.000 de euros al año por cada uno de los 2 alquileres. O sea, un total de $1 millón de euros al año en balance que tiene por el alquiler. ¿Por qué tienen que tener estos señores $1 millón de euros al año de beneficio por ser los adjudicatarios de una licencia para hacer televisión a partir de un proyecto que ellos presentaron que no han cumplido? ¿Qué sentido tiene el que el Estado les dé esto? Es decir, están produciéndose subastas de licencias. Los que más le pagan a Net y a Veo tienen una licencia para hacer televisión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay unos intermediarios puestos ahí por el Estado, no se sabe muy bien por qué, para embolsarse ellos los beneficios. Primera cuestión que al control del acceso al mercado. Conclusión, tenemos un control de acceso al mercado muy extraño, muy incoherente. En 2010 esto deja de ser servicio público y pasa a ser una cosa liberalizada, pero sigue controlando totalmente el Estado el acceso. Ahora bien, una vez hecho el acceso y determinados quiénes son los que han accedido, entonces ya sí que valen las reglas del libre mercado. Ahí sí. Es decir, hay un supuesto libre mercado que no funciona para determinar los actores iniciales y luego un de verdad libre mercado para su posterior comercialización y rentabilización. De nuevo, la solución es extraordinariamente incoherente. Porque si no queremos que esto sea un libre mercado total y absoluto, si no queremos que haya subastas, bueno, pues entonces no permita usted que subasten los operadores privados. Y si nos parece bien que lo que acabe determinando qué es lo que vemos en la tele cuando la encendemos sea el juego de la oferta y la demanda, yo el de Net o yo el de Veo no soy capaz de hacer una tele de interés, pero me viene Intereconomía o me viene Paramount y ellos sí que son capaces de hacer una tele de interés y rentabilizarla. Y entonces me ofrecen un dinero por ello. Y en consecuencia yo se lo vendo a ellos. Bueno, es el mercado el que está definiendo eso. Si nos parece bien, pues hagámoslo así desde el principio, no pongamos unos intermediarios. Segundo elemento, segundo instrumento de control y ordenación del sector a partir de que el sector deja de ser servicio público. La idea de competencia, es decir, en todos los sectores privados donde hay una actividad económica hay unas instituciones administrativas de derecho público que tratan de controlar que si estamos en mercado, el mercado permita una competencia efectiva en condiciones de igualdad entre los distintos actores y que no haya nadie que pueda aprovecharse de determinadas situaciones de privilegio en su beneficio. Y básicamente porque a partir de un determinado momento, si se produce una excesiva concentración, hay riesgos. Estos riesgos existen en cualquier mercado, ¿no? En el mercado de los supermercados, ¿no? Si una cadena de supermercados empieza a ser demasiado hegemónica, hay riesgos de que empiece a poner precios muy altos, porque como no tiene competencia,
se puede aprovechar de los ciudadanos. Esto pasa en un mercado tan liberalizado como el de los supermercados. Y puede pasar también en el de el audiovisual, la radio y la televisión, y puede pasar en términos económicos, es decir, que te aproveches y pongas precios muy altos de publicidad, si acabas convirtiéndote en un operador cuasi monopolista, pero puede ocurrir también, y por eso la competencia es más importante aquí, desde una perspectiva ideológica, porque en la medida en que el audiovisual y los medios de comunicación sirven a esos valores democráticos y de pluralismo de los que hablábamos esta mañana, si tenemos un riesgo de concentración aquí, ese riesgo de concentración puede afectar al pluralismo. Bueno, aquí se producen, en la nueva ley, unas reformas más o menos importantes que significan dos cosas. La primera, una voluntad del legislador o una conciencia del legislador de que esto no se puede regular estrictamente por las mismas normas de defensa de la competencia ordinarias, y entonces se establece una regulación específica para evitar concentraciones. Y la segunda concentraciones excesivas. Y una segunda constatación, que es que estas normas son bastante generosas. Vamos a verlas muy rápidamente, ¿no? Pero por centrarnos en el audiovisual estatal, que es el que regula la Ley General de Comunicación Audiovisual, ¿no?, de forma directa y con más detalle, ¿no?, y en materia de televisión, que es lo que un poco conocemos todos. Tenemos en el reparto inicial, y al margen de cómo quede la sentencia y la ejecución de sentencia, pero como no se ha ejecutado no la vamos a tener en cuenta, tenemos en ese mercado inicial, teníamos 6 grupos televisivos privados, a cada uno de los cuales les dan un paquete de 4, aunque ellos emitían 5, ahora emiten 4 más el HD, bueno, de 4 canales de programación diferentes. Más un audiovisual público que se supone que tiene la posibilidad de hacer hasta 8 canales. Es decir, estamos hablando en total de 32 canales de ámbito estatal. 32 canales, de los cuales 8, o ese máximo de 8, aunque no lo ha llegado nunca a poner en marcha Televisión Española, pero tiene la posibilidad de hacerlo, ese máximo de 8 son públicos. Y 24 privados. Es decir, un 25% de sector público, un 75% de sector privado. Ese sector privado, ¿cuál es el límite que pone la ley, artículo 36, a las concentraciones? El límite es que nadie puede tener más de 2 multiplex enteros, es decir, más de 2 de estas agrupaciones de 4 canales cada uno. Es decir, nadie puede tener más de 8, nadie puede superar el límite máximo ese que tenía la televisión pública, y hay un límite adicional, que es que en todo caso se tiene que garantizar que haya al menos 3 prestadores privados diferentes, y también en caso de concentraciones se prohíben las concentraciones cuando se sume una audiencia mayor al 27% en el año anterior a la concentración entre los distintos canales concentrados. ¿Por qué 27%? Porque la ley está directamente pensando en permitir la concentración, que luego efectivamente se produjo, de cualquiera de los grandes grupos con cualquiera de los pequeños. Y por eso, de los 6 grupos privados iniciales, 2 de los grandes, Mediaset, que es Telecinco, y A3 Media, que es Antena 3, se fusionan con 2 de los pequeños. Mediaset con 4 Prisa y Antena 3 con La Sexta. La ley marca una cifra que es el 27%, de forma totalmente arbitraria, sin que nadie sepa, sin que haya ningún intento de explicación, simplemente con el objetivo de permitir esas fusiones. Y además, explícitamente se dice así en el debate parlamentario, y lo dicen así los responsables del Gobierno que llevan el proyecto de ley. Es decir, la idea es permitir esa concentración. La idea es que no haya el más mínimo obstáculo para que se produzca una concentración que pueda alcanzar el límite máximo del otro límite. Que el otro límite, recordad, es eso de no poder tener más de 2 múltiplex, más de 8 canales, más del 25% de la oferta total. Y más del 33% de 1/3 de la oferta total privada. Es decir, estamos hablando de que la ley concibe como normal que se pueda tener un mercado en el que, habiendo más de 30 licencias, acabe habiendo 3 operadores. Y la pregunta es, ¿esto es pluralismo? Es decir, ¿esta es una delimitación del mercado y una defensa de la competencia y del pluralismo efectivamente coherente con la idea de que en los mercados audiovisuales la competencia es, si cabe, más importante que en cualquier otro mercado porque es un instrumento de defensa de la democracia y del pluralismo? Pasar de más de 30 posibles canales, y eso que
no mencionamos el que hay más posibilidades tecnológicas, de hecho, para tener más canales, pero aceptemos 3. Y de nuevo, aquí lo que vemos es que la Ley General de Comunicación Audiovisual, habiendo cambiado teóricamente totalmente de prisma, lo que hace es, con nuevos instrumentos de regulación, con nuevas técnicas jurídicas, intentar conseguir los mismos objetivos que se buscaban y se perseguían con la vieja ordenación que era servicio público, que es que haya pocos grupos que estén controlados y, si es posible, además, garantizar que tengan una viabilidad económica. Exactamente la misma preocupación. Exactamente la misma lógica que llevó cuando se hizo el tránsito del analógico a digital y se multiplicó el número de canales, y esto todavía era servicio público, a decir, no, vamos a agruparlos. Exactamente la misma lógica que llevó a crear una plataforma digital por televisión terrestre que fracasó, que tenía 20 y tantos canales. Y la misma lógica que llevó a que cuando esos canales quedaron liberados por el fracaso de esa plataforma, ¿a quién se le dieron? ¿A nuevos actores? No, a los que ya estaban. Esa misma lógica, que en una perspectiva de servicio público, pues a lo mejor puede tener sentido, porque en una lógica de servicio público probablemente es sensato que el Estado se preocupe por tener muy controlados a sus concesionarios y garantizarte que sean muy sólidos y muy solventes, etcétera, etcétera. Pero en una lógica de libre mercado, ¿por qué? Y sobre todo en una lógica de libre mercado en la que, como consecuencia de esto, estás generando un padecimiento tremendo a la libre competencia y, como consecuencia de ello, al pluralismo. Tercera cuestión, la regulación vertical de la que hablaba antes y las obligaciones. Lo he mencionado ya antes y, como no me quiero extender mucho ni ser muy pesado, lo voy a ir diciendo rápido. Pero básicamente es lo que os decía antes. Es decir, pasamos de un control de servicio público a un control de una regulación de mercados. Bueno, lo lógico sería pensar que se relaja un poco el control y la capacidad que tenemos de controlar los contenidos que emiten esos privados. Pero ahora resulta que no. Al menos en las leyes no. En las leyes tenemos las mismas reglas, por no decir que tenemos algunas más. Bueno, hay algún sector concreto, a lo mejor, en el que se han atenuado algunas de las obligaciones en materia de contenidos, pero en general se han ido incrementando. En algunos casos, de forma extraña. Por ejemplo, la regulación a día de hoy en materia de emisión de contenidos pornográficos es muchísimo más exigente de lo que era cuando el mercado era un servicio público. Ahora resulta que ¿no? La reforma última, a lo mejor me equivoco, porque me pone caras raras en la reforma última que hizo... No, pero el gobierno de España, del PP, cambió recientemente la ley, el PP, para impedir que pudieran estar en Sí, pero incluso en la que es de pago de televisión herciana, la Ley General de Comunicación Audiovisual no la cambió el PP para prohibir en las concesiones hercianas, aunque fueran de pago, la pornografía. Porque Canal Plus era herciana, aunque fuera de pago, históricamente, cuando era servicio público, y había porno. Y ahora se supone que Canal Plus 2, una de las cosas que no podía emitir era porno. Es decir, ¿por qué? A mí me resulta, ya digo, llamativo. Y luego hay una segunda cuestión que ha salido también esta mañana y por eso no la voy a detallar detallar mucho. Es esta cuestión de si el control ha de ser administrativo o judicial, que ha salido antes cuando hablaban Gabriel Domenech y Elisenda Malaret. Y aquí hay una cuestión jurídica, y a lo mejor, como es jurídica, es un poco obsesión de jurista, pero a mí me parece muy fácil de justificar que, si hay un servicio público, la Administración tenga competencias para controlar los contenidos de ese servicio público. ¿Por qué? Porque estamos en una actividad que es del Estado y el Estado la controla sin ningún problema. Me parece más complicado, justamente a partir de las libertades de las que hablaba José María al principio y de esa importancia de no solo la libertad de expresión en la Constitución española, sino la prohibición de la censura previa, la prohibición de que haya secuestro de publicaciones, excepto si lo hace un juez. Me parece que eso establece ciertos límites a que la Administración y no un juez pueda tener determinadas competencias sobre contenidos. Porque ahora es un entorno liberalizado. Ahora ya tienen derechos fundamentales, por así decirlo, con todas las de la ley, los operadores televisivos. La idea de que el secuestro de publicaciones solo lo puede hacer un juez en España, idea que está en la Constitución española y no en las constituciones del resto de países de la Unión Europea, nos impide probablemente, nos dificulta al menos, importar el mismo modelo de control de contenidos administrativo que tienen en otros países, donde no existe esa obligación, esa prohibición constitucional. Si en otros países no hay explícita prohibición constitucional de que
que alguien que no sea el juez retire contenidos, pero en España sí. Con lo cual, a mí me cuesta tener del todo claro que los controles puedan llegar si los hace la Administración. Pero sobre todo, lo que me cuesta es entender que se haya aprobado la ley sin hacer una mínima reflexión sobre esto, porque cambia totalmente el prisma. Y de nuevo aquí tenemos un nuevo sistema de intervención sobre el sector que a mi juicio acaba siendo incoherente y respecto del que no hemos extraído todas las conclusiones. Cuarto elemento, la ordenación horizontal. Bueno, lo he llamado ordenación horizontal, pero me refiero a toda una serie de obligaciones de tipo sectorial que se imponen a los operadores en su forma de actuar y de comportarse, pero que no tienen tanto que ver con que te digan qué es lo que tienes que hacer, sino lo que te dicen es cómo te tienes que organizar. Bueno, primera cuestión, es una relativa novedad de la ley que ha sido muy saludada, que es que la ley dice, como liberalizamos, vamos a incentivar la autorregulación. Entonces hay una serie de artículos que incentivan la autorregulación y que dicen que la autorregulación, además, en colaboración en ocasiones con los organismos de control administrativo, pues bueno, se da más campo de juego a la autorregulación. La autorregulación tiene un problema, que es que si estamos tratando de definir en un modelo de libre competencia obligaciones que el Estado va a imponer sí o sí, porque consideramos que son suficientemente esenciales como para que deban imponerse porque hay intereses públicos en juego, esas, digo yo, no tendrán que ser autorregulación. No sé si me explico. Es decir, me he explicado creo que muy mal. Tenemos un sector que hemos dicho que va a ser mercado libre, libre competencia. Y en ese mercado libre, que es libre competencia, eso sí decimos, no, pero hay una serie de intereses públicos que siguen existiendo y esos los tenemos que proteger. Y son muy importantes y por eso los tenemos que proteger. Y tan importantes son que nos permiten limitar derechos en ocasiones fundamentales, porque entendemos que son esenciales. Bueno, pues hay prohibiciones. Lo que yo no entiendo es si efectivamente es tan importante que se decida actuar por medio de la autorregulación. Si de verdad es muy importante, hay que actuar de la forma vertical coactiva de la que hablábamos antes. La autorregulación servirá para cosas que no son suficientemente importantes ni suficientemente esenciales como para que el Estado intervenga. Porque si lo fueran lo suficientemente, el Estado tendría que intervenir de una forma más directa y más exigente. Con lo cual, si no son tan importantes, ¿por qué luego damos capacidad a los órganos de control del Estado para tenerlas en cuenta en sus relaciones con los medios? Y esos códigos de autorregulación, pues si son códigos de autorregulación, que se apañen ellos, digo yo, y que los sancione, no sé, la opinión pública, el mercado por razones de prestigio, vamos. Por último, hay un problema adicional del modelo que de nuevo lo hace ser muy contradictorio referido al sector público y a las obligaciones diferenciadas que tiene el sector público respecto de los agentes privados. Porque cuando todo era servicio público, hasta 2010, y de nuevo tenemos una situación en la que hemos cambiado de prisma, hemos seguido haciendo lo mismo y no nos hemos dado cuenta de que ahora es incoherente. Cuando todo era servicio público, no pasaba nada. Porque tú tenías Televisión Española y era servicio público. Hacías así en el mando, ibas a Antena 3 y era servicio público. Ibas a Telecinco y era servicio público. Es decir, era lo mismo servicio público a Mar en tiempos revueltos que la serie equivalente de Antena 3 o de Telecinco. Era el mismo servicio público, el concurso de qué apostamos, donde había una presentadora en la televisión pública que se daba duchas, ¿no?, con el concurso equivalente de Antena 3 y de Telecinco. Era todo servicio público, no pasa nada. Bueno, pues no deja de ser servicio público, va y resulta que se supone que cambiamos además el modelo de financiación de Televisión Española un año antes, en la Ley 8/2009, y decimos que Televisión Española ya no tiene publicidad. Y se financia solo no, se financia en gran parte con presupuestos del Estado, más luego una serie de exacciones adicionales que ahora veremos, pero que también son ingresos públicos. Y tiene un porcentaje de ingresos privados ridículos, la venta de DVDs y poco más. Entonces, todos estos ingresos públicos de Televisión Española, según las reglas del derecho de la Unión, una vez el mercado es un mercado liberalizado, a partir de 2010, tienen que ser respetuosas, bueno, antes también, pero ahora de forma más clara, tienen que ser respetuosas con una serie de normas europeas en materia de
de cuándo puedes dar ayudas públicas. Y puedes dar ayudas públicas para financiar en mercados liberalizados servicios públicos que son efectivamente diferentes a lo que está ofreciendo el sector privado. Es decir, no se justifica que Televisión Española reciba fondos públicos para hacer una programación que sea la misma que la de los agentes privados. Problema, que la ley define unas obligaciones de servicio público para Televisión Española que son verbeneras. Es decir, que básicamente son que haga lo mismo que tienen ya obligación de hacer las privadas y un poquito más. Si hay que doblar, subtitular un porcentaje de la programación, Televisión Española tiene que subtitular un poquito más. Si hay que dar un poquito más. Y luego, pues le obliga a tener programación infantil, le obliga a tener unas emisiones internacionales, pero en general son obligaciones de servicio público muy poco consistentes. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos un problema, y lo acabaremos teniendo, de colisión con el derecho europeo. Porque no puedes mantener un modelo televisivo sustancialmente idéntico en el que sigue siendo público del que es privado si a la vez das fondos públicos solo a uno sin definir estrictamente que esos fondos públicos tienen que ir a hacer algo evidentemente distinto de lo que es el sector privado. ¿Y qué está haciendo a día de hoy Televisión Española que sea evidentemente distinto del sector privado? Muy poco. Por último, y con esto acabo. Bueno, esto y luego haré una nota, bueno, la hago ya. De hecho, podría plantearse que Televisión Española, ahora que estamos en época de crisis y de recortes, quizás, si tiene que hacer la misma programación, como es lo que ocurre en la actualidad, que las televisiones privadas, tendría que desaparecer. Y en este sentido, yo supongo que habréis oído todos, con motivo de la crisis, muchas propuestas de personas que defienden la desaparición y cierre de televisiones autonómicas. Pues aquí, desde una perspectiva jurídica, hay que decir que si tienen que desaparecer televisiones públicas en España, primero tiene que desaparecer Televisión Española. Y luego, en su caso, las autonómicas. Porque lo que está claro es que la que menos funciones de servicio público hace es Televisión Española. ¿Por qué? Porque las televisiones autonómicas al menos hacen dos cosas diferenciadas que no hace Televisión Española. La primera, emitir en lenguas diferentes al castellano, y la segunda, dar información de proximidad. Televisión Española emite en castellano y da información nacional. Ambas cosas, mejor o peor, las hacen también las cadenas privadas. En cambio, no hay cadenas privadas, o hay muy poquitas, que den información de proximidad y que emitan en lenguas diferentes al castellano. Si tenemos que justificar la existencia de financiación pública desde una perspectiva jurídica de diferenciación entre lo público y lo privado, es mucho más fácil justificarla a día de hoy con las autonómicas que con Televisión Española. Con lo cual, si por crisis, etcétera, etcétera, hay que cerrar alguna, habría que empezar, y es quizá paradójico, porque lo que se suele decir es lo contrario, pero desde una perspectiva jurídica, a mi juicio hay muy pocas dudas de que habría que empezar por Televisión Española. ¿Por qué? Como consecuencia, una más, de esta mala definición de lo que es el servicio público televisivo. ¿Y por qué no lo hemos definido? Porque hemos pasado de un modelo de servicio público antes de 2010 a uno de régimen de libre competencia y hemos pensado que podíamos seguir igual con la televisión pública, y no. Si pasamos a un modelo de libre competencia, una de las cosas que tenemos que hacer, y tenemos que hacer en serio, es, en consecuencia, definir dentro de ese mercado que funciona en régimen de libre competencia, lo que es la excepción en ese mercado, es decir, lo que es una televisión pública que funciona con fondos públicos. ¿Para qué la queremos y por qué se justifica esa financiación pública? Y tiene que ser algo suficientemente distinto de lo que hacen las privadas. Esto, evidentemente, es una cuestión valorativa. A lo mejor hay quien piensa que Televisión Española sí que hace a día de hoy algo sustancialmente diferente a lo que hacen las privadas. Pero ya digo, a mi juicio no mucho. Ya digo, en la ley las diferencias son mínimas, con lo cual tenemos un problema en todo caso de definición legal. Y sobre todo, ya digo, lo que sí que está claro es que al menos las autonómicas hacen algo que sí que es más diferente a lo que hace el sector privado de lo que pasa con el sector público. Y por último, las agencias reguladoras. Pasamos a un modelo, según la Ley General de Comunicación Audiovisual, de regulación por medio de una agencia reguladora. Una agencia reguladora que aparece en la Ley de 2010, que teóricamente tenía que ser un organismo equivalente al Consell de l'Audiovisual catalán, pero de ámbito estatal, y una administración independiente que no se pone en marcha. No la pone en marcha ni el gobierno socialista en 2010-2011, ni la pone en marcha luego el Partido Popular cuando llega al poder. Y finalmente nos vamos a
un modelo que es el que ha acabado aprobándose en la Ley 3/2013 de Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, donde se meten a todas las agencias reguladoras juntas, junto a la antigua Comisión Nacional de la Competencia. Bueno, dentro de la discusión que hemos tenido ya antes esbozada, y no voy a abundar por ello en ese tema, respecto de las bondades en cuanto a que sea una agencia reguladora quien se encargue de regular los medios de comunicación y sus posibles inconvenientes, las ventajas están claras. Mayor independencia de la política y de los gobiernos si se hace bien, y el correlativo inconveniente es menos legitimidad democrática. Es decir, porque en la práctica, cuanto más legitimado democráticamente estás, es que más relación tienes con los representantes de los ciudadanos, con lo cual menos genuinamente independiente eres. O sea, no pueden ser las dos cosas a la vez. Depende de cómo valores una cosa u otra, se ve como una ventaja o como un inconveniente. Y luego tenemos la cuestión de la ventaja de que, si vemos el ejemplo comparado, parece que las agencias independientes son un mecanismo más eficaz para controlar efectivamente el cumplimiento de las normas que los gobiernos, que por las razones que sean, probablemente las que hemos apuntado antes, de ganas de no meterse en muchos líos con grupos mediáticos importantes, suelen hacer dejación de sus funciones. Pero no solo con los grupos mediáticos importantes. Pensad en la Comunidad Valenciana y cuando pasáis por la televisión, la de tarots, teletiendas y cosas así que veis, y esos no son grupos mediáticos importantes, pero la Generalitat Valenciana tampoco parece atreverse o tener muchas ganas de sancionar a todas esas emisiones, y cuando ha ejercido sus competencias de inspección y sanción en materia audiovisual ha sido solo para cerrar las emisiones, las reemisiones que hacía una entidad privada de la televisión pública catalana, que luego va y resulta que encima el Tribunal Supremo le ha dicho no, justo para eso usted no es competente, con lo cual solo se actúa en ese caso y en cambio en los demás no. ¿Por qué es? En este caso ni siquiera es porque sean grupos mediáticos importantes, es por falta de ganas, no se sabe muy bien por qué es. Esa es una ventaja de las agencias reguladoras. La cuestión es, vamos ahora a un modelo, después de cómo ha evolucionado la Ley General de Comunicación Audiovisual, en que la agencia reguladora es una macroagencia reguladora junto a la Comisión Nacional de la Competencia, porque ahora es solo una. ¿Esto es bueno o es malo? Es decir, ¿este modelo es bueno o es malo? Casi todo el mundo piensa que es malo y que hay muchas desventajas. Se pierde especialización, hay una mayor capacidad de control político sobre esta macroagencia, básicamente porque si tienes 10 agencias distintas, tienes que tener a varias personas dedicadas a controlar a los miembros de esas agencias y hay que llamar por teléfono 10 veces más que si solo tienes una. Porque como solo hay una, llamas al mismo siempre o a los 2 o 3 y te ahorras teléfono. Y entonces mucha gente considera que concentrar en una sola agencia es malo por esto, porque hace más fácil el control por parte del gobierno. Quienes defienden esto, lo que dicen es que es muy bueno que sea una única agencia, y es la razón que dan, bueno, se da una razón de ahorro económico que es bastante ridícula y prescindible, pero la razón que se da es decir, no, es muy bueno que regulen los mercados los mismos que controlan la competencia. ¿Por qué? Porque para analizar bien la competencia en un determinado mercado, es mejor si te conoces el mercado. Y a su vez, para regular bien un mercado, es mejor si también sabes de competencia, porque entonces lo puedes aportar. Si esta es la gran razón por la que vamos hacia ese modelo, hay que establecer una conclusión, y es una conclusión más inquietante que halagüeña respecto del sector audiovisual. Y es que es posible que se acabe produciendo, es casi inevitable que se acabe produciendo un contagio en la evaluación que haga esta macroagencia reguladora de las cuestiones de competencia sobre el audiovisual respecto de las cuestiones puramente competenciales. Como hemos dicho antes, la competencia en el sector audiovisual importa desde una perspectiva de competencia económica, porque se pueden producir los mismos efectos económicos indeseables que justifican una regulación de la competencia. Pero además aquí hay efectos indeseables adicionales, los que se refieren al pluralismo. Con lo cual, esa confusión, en la medida en que probablemente de manera inevitable generará un deslizamiento hacia analizar todo bajo un prisma más homogéneamente competencial, quizás nos lleve, esto es una hipótesis, veremos qué es lo que ocurre, a desatender más las otras inquietudes en materia de pluralismo. Inquietudes que ya están suficientemente desatendidas porque, como he dicho antes, la Ley General de Comunicación Audiovisual no es que sea particularmente exigente en este sentido y nos ha llevado a un sistema de 3 grandes operadores, a día de hoy 4 y punto. Es decir, que hay más riesgos que ventajas, al menos aparentemente.
En todo caso, ya veremos si se confirman estos riesgos a partir del funcionamiento. Conclusión. Pasamos de un servicio público a un mercado supuestamente liberalizado sin que nada cambie en realidad. Pero que nada cambie en realidad demuestra tanto lo mal que estábamos gestionando esto cuando era servicio público, como lo mal y lo irreflexivamente que hemos definido el nuevo modelo. Porque ese cambio profundo de prisma nos debería haber obligado a reflexionar sobre hasta qué punto estas técnicas de intervención tienen sentido siempre en un mercado como el audiovisual y, en su caso, a cómo deberíamos haberlas ajustado. Que es una labor que no hemos hecho. Y es una labor de juristas, y es una labor que desde fuera puede parecer poco importante, pero es una labor que después acaba teniendo consecuencias prácticas enormemente relevantes respecto de cómo se hacen las cosas y si efectivamente se están haciendo con un fundamento correcto. Cómo se hacen las cosas en cuanto a cómo de grande es ese mercado y cómo se define, cómo se hacen las cosas en cuanto a cómo se adjudican las licencias, cómo se hacen las cosas en cuanto a cómo se controlan, cómo se hacen las cosas en cuanto a quién controla los contenidos, cómo se hacen las cosas en cuanto a concentración de medios y pluralismo, cómo se hacen las cosas respecto de las capacidades y hasta dónde pueden llegar las agencias reguladoras. Mi conclusión esencial, pues, es profundamente insatisfactoria y que en su intento por disciplinar el mercado, en el fondo, lo que acaba es reconociendo su incapacidad para hacerlo de forma efectiva y consagrando unas reglas incoherentes y absurdas que acaban determinando lo que paradójicamente creo que no era su intención, una preeminencia absoluta de las dinámicas de mercado, pero con unos intermediarios privilegiados oligopolísticos que se benefician en todo de las dinámicas económicas de mercado, teniendo a la vez una sorprendente protección pública. Esto es todo. Bueno. Muchas gracias, Andrés. Si os parece, hacemos como esta mañana, damos paso a la siguiente ponente y al final, pues, si os parece, formulamos preguntas a los dos ponentes. Bueno, pues damos paso a la profesora Sandra Vilajoan Alexandre, que es profesora... ¿Te vas a sentar así? Ah, vale. Sí. Vale. Casi.